El cielo de Madrid estaba teñido de un rosa apagado cuando llegué al apartamento de Alejandro. Su hogar siempre había sido un lugar seguro para mí, amplio, ordenado, con una vista hermosa del Parque del Retiro. Todo en él reflejaba su carácter sereno y estable, algo que yo siempre había admirado. Después de relaciones inestables, él fue como un respiro. Un hombre que me ofrecía seguridad. Su voz era pausada, sus gestos firmes. Me gustaba su mundo. Me gustaba su calma. Pero la calma es una ilusión. Y lo descubrí la primera vez que vi a Valeria. Era la sobrina de Alejandro. 22 años. Graduada en Bellas Artes. Cuando la conocí en una comida familiar, me sorprendió la facilidad. Había algo en su forma de hablar, en su forma de moverse, en esa confianza natural. Recuerdo cómo se sentó en la mesa del jardín, el vestido blanco de lino pegándose a su piel por la brisa cálida. «Tienes que venir a ver mi estudio», me dijo, mientras mojaba los dedos en el borde de su copa de vino. «¿Tienes un estudio?» «O un pequeño desastre en Malasaña», rió. «Pero tiene su encanto». Su voz tenía un ritmo casi musical. Me quedé observándola un poco más de lo necesario. No porque me atrajera, sino porque... No terminé ese pensamiento. Era solo admiración, ¿no? Semanas después, Alejandro tuvo que viajar por trabajo. «Mi sobrina estará en Madrid», me dijo. «Podría quedarse contigo. Así no estarás sola». No vi ninguna razón para decir que no. La idea de compartir la casa con Valeria no me incomodaba. Hasta que llegó. Había algo en su presencia que era difícil de ignorar. No hacía nada fuera de lo normal, pero la casa se sentía diferente con ella dentro. Esa primera tarde, después de instalarse, nos quedamos en la sala charlando. Su piel dorada brillaba bajo la luz de la lámpara mientras hablaba de su pasión por el arte. «A veces siento que nunca seré suficiente», confesó, girando su copa entre los dedos. Su voz tenía una vulnerabilidad inesperada. «¿Eres tan segura de ti misma?», murmuré. Me miró con una sonrisa melancólica. «Es solo una máscara». Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Fue un momento tan pequeño, tan insignificante, pero mi cuerpo lo sintió. Por la noche, Valeria salió del baño con el cabello húmedo, envuelta en una camiseta vieja y unos pantalones cortos. Era una escena completamente normal. Pero cuando pasó junto a mí en el sofá, el aire se sintió demasiado denso. «Mañana podemos salir a desayunar», dije, solo para llenar el silencio. «¿O podemos quedarnos aquí?» No sé por qué, pero sentí un escalofrío al oír esa respuesta. No de miedo, sino de algo más profundo. Algo que no quería entender. A la mañana siguiente, bajé a la cocina a preparar café. Y entonces la vi. De pie, apoyada en la encimera, con una de mis camisas blancas. Era grande para su cuerpo, los primeros botones estaban desabrochados, dejando ver la línea de su clavícula. El cabello caía despeinado sobre sus hombros, y en su expresión había algo despreocupado, casi perezoso. «¿Siempre luces tan bien en las mañanas?», dije, intentando sonar casual. Valeria me miró con una media sonrisa, sus ojos destellando con un brillo juguetón. «Solo cuando estoy en buena compañía». Mi mano se tensó sobre la taza de café. Hubo un silencio pesado. No sé qué pasaba en mi cabeza en ese momento. Pero mi corazón latía más rápido de lo normal. Algo dentro de mí sabía que esa mañana era diferente. No porque hubiera pasado algo, sino porque ahora sabía que pasaría. Y eso lo cambiaba todo. La mañana después de aquella escena en la cocina, traté de hacer lo que cualquier persona racional haría. Olvidarlo. No había sido nada.
Nada más que una broma inocente. Nada más que una coincidencia incómoda. Nada más que mi mente dándole demasiadas vueltas. Pero la incomodidad no desapareció. Y lo peor era que Valeria lo sabía. A lo largo del día, noté que su actitud era la misma de siempre, relajada, despreocupada, ligera. Pero había algo en sus ojos. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, ella sostenía el contacto un poco más de lo necesario. Cada vez que pasaba junto a mí en el pasillo, su mano rozaba mi brazo con un descuido demasiado preciso. Cada vez que sonreía, parecía estar disfrutando de algo que yo no entendía del todo. Era un juego. Un juego silencioso, sin palabras, sin reglas. Y lo peor de todo es que yo también lo estaba jugando. Para despejar la mente, decidí salir por la tarde a un café en el barrio de Malasaña. Un lugar donde me sentía cómoda. Me senté junto a la ventana con un libro que no podía leer y un café que se enfriaba demasiado rápido. Pero incluso allí, lejos del apartamento, no podía dejar de pensar en ella. Su risa vibrante. Su forma de mirarme como si viera algo que yo no entendía. La manera en que parecía deslizarse por la casa con una presencia imposible de ignorar. Me llevé la taza a los labios, pero mis manos temblaban. ¿Qué demonios me estaba pasando? Cuando volví a casa, el sol ya estaba bajando. Valeria estaba en el balcón, recostada en la barandilla con un vaso de vino en la mano. Llevaba una camisa de tela suave y un pantalón corto de lino, con el cabello recogido en un moño desordenado. Se giró al escucharme entrar. ¿Has salido? Sí. Necesitaba despejarme un poco. ¿Funcionó? Su tono tenía un matiz travieso, como si supiera exactamente por qué había necesitado despejarme. No estoy segura. Valeria se rió suavemente y levantó el vaso. ¿Brindamos? ¿Por qué? Por lo que sea que estás intentando negar. Me quedé congelada. Su mirada era un desafío. Tomé el vaso que me ofrecía y bebí un sorbo sin decir nada. La brisa nocturna trajo el aroma de su perfume, algo floral y cálido, como jazmín en verano. Había algo en la forma en que me observaba, en la forma en que sus labios rozaban el borde de su copa. En la manera en que el espacio entre nosotras parecía disminuir sin que ninguna se moviera. «Tengo frío», murmuró de repente. Se giró y entró al apartamento, dejando su vaso sobre la mesa. Yo me quedé en el balcón, consciente de que me estaba dando la opción de seguirla o no. Entré después de unos segundos que se sintieron como una eternidad. Ella estaba en la sala, recostada en el sofá con una manta ligera sobre las piernas. «Puedes sentarte aquí si quieres», dijo, dando una palmadita en el cojín junto a ella. Dudé un instante. Pero luego me senté. Estábamos demasiado cerca. La luz tenue de la lámpara hacía que su piel se viera más dorada, más suave. Por un momento, me permití observarla sin miedo a que me descubriera. La curva de su cuello. El movimiento sutil de su respiración. La forma en que sus labios se entreabrieron ligeramente cuando exhaló un suspiro. No sé cuánto tiempo pasamos así. Pero en algún momento, ella se movió. Deslizó la manta sobre ambas, como si ese gesto no significara nada. Pero significaba. Porque ahora sus piernas rozaban las mías. Porque ahora su perfume se sentía más fuerte. Porque ahora su brazo estaba contra mi costado. Era un incendio contenido, un juego de piel contra piel donde ninguna de las dos decía nada. Pero todo estaba ocurriendo. Entonces, con un movimiento lento, levantó la mano y deslizó un mechón de mi cabello detrás de mi oreja. Y ese contacto fue el fin de mi resistencia. Mi corazón latía tan fuerte que me pregunté si ella podía oírlo. No aparté el rostro. Y ella tampoco lo hizo.
Su pulgar rozó la línea de mi mandíbula. Un toque leve, casi como una caricia accidental. Pero no lo fue. Yo lo sabía. Ella lo sabía. Clara susurró. Mi respiración se detuvo. No era solo un juego. No era solo una provocación. Era real. Por un segundo, pareció que iba a besarme. Mi cuerpo lo esperaba. Mi mente lo temía. Pero en el último instante, se detuvo. Sus labios quedaron a un suspiro de distancia de los míos. Pero no cruzó la línea. Buenas noches, murmuró, con una sonrisa cargada de secretos. Se levantó del sofá y se fue a su habitación, dejando tras de sí el olor de su piel, el calor de su cercanía y la certeza absoluta de que esto no había terminado. La puerta de su habitación se cerró con suavidad, pero el eco de lo que había pasado seguía vibrando en mi piel. El roce de su pulgar en mi mandíbula. El calor de su cuerpo tan cerca del mío. El instante en que pensé que me besaría, pero no lo hizo. Me quedé sentada en el sofá, con la manta todavía sobre las piernas, sintiendo el ritmo acelerado de mi corazón. Esto se estaba saliendo de control. Y lo peor era que yo no quería detenerlo. Cuando me desperté, el sol ya entraba por las ventanas. Bajé a la cocina y encontré a Valeria apoyada contra la encimera, con una taza de café en la mano. Llevaba una camiseta grande y unas bragas de encaje, como si la mañana no le exigiera más ropa. El sol resaltaba la suavidad de su piel, la curva de su espalda. Me detuve un segundo antes de saludarla. Buenos días. Ella giró la cabeza lentamente, con una sonrisa perezosa en los labios. Buenos días, dormilona. Su voz tenía un matiz travieso. Como si anoche hubiera ganado una batalla silenciosa. ¿Dormiste bien? Pregunté, fingiendo normalidad. Valeria tomó un sorbo de café y se encogió de hombros. Más o menos. A veces me cuesta dormir cuando tengo demasiadas cosas en la cabeza. La miré con el ceño fruncido. ¿Algo en particular? Ella sostuvo mi mirada demasiado tiempo. Nada que deba preocuparme. No supe qué responder. El silencio entre nosotras se sintió espeso, cargado de algo que ninguna mencionaba. Y por primera vez, me pregunté qué pasaría si dejaba de luchar. El día transcurrió de manera extrañamente normal. Salimos a caminar por el barrio de Malasaña, donde ella quería mostrarme algunas tiendas de arte. En teoría, era una tarde tranquila, pero cada instante estaba cargado de tensión. Sus dedos rozaban los míos al caminar. Su risa se quedaba en mi piel más tiempo del necesario. Cuando se agachaba para ver algo en una vitrina, el aire entre nosotras parecía encogerse. Sabía que estaba jugando conmigo. Y lo peor es que yo también estaba jugando con ella. Después de la cena, abrimos una botella de vino. La casa se sentía más pequeña de lo normal. Nos sentamos en el suelo de la sala, frente a la chimenea, con las piernas cruzadas y las copas entre las manos. ¿Alguna vez te ha pasado? Empezó a decir, pero se detuvo. ¿Qué? Valeria giró la copa entre los dedos, su mirada perdiéndose en el reflejo del fuego. ¿Alguna vez has sentido algo por alguien que no deberías? Mi corazón se detuvo un segundo antes de volver a latir con fuerza. Sentí el calor subir por mi cuello. ¿Por qué lo preguntas? Ella levantó la vista y me miró directo a los ojos. Porque yo sí. No lo dijo como un juego. No lo dijo como una provocación. Lo dijo con verdad. El aire en la habitación se volvió denso. No supe qué responder. O tal vez sí lo supe. Tal vez la única respuesta era lo que hice después. No sé quién se inclinó primero. No sé si fue ella o fui yo.
pero en un momento sus labios estaban sobre los míos. Y el mundo se desmoronó. Fue un beso lento, pero intenso. Un beso lleno de todas las preguntas que no habíamos hecho y todas las respuestas que no queríamos admitir. Sentí su mano en mi nuca, sus dedos enredándose en mi cabello. Sentí el peso de su cuerpo acercándose al mío, como si todo nos empujara a romper lo que quedaba de resistencia. Cuando nos separamos, ambas estábamos respirando aceleradamente. Valeria me miró, sus ojos verdes brillaban como un incendio. «Dime que me detenga», susurró. No lo hice. En lugar de eso, volví a besarla. Y esta vez no hubo suavidad. Solo hambre contenida, deseo acumulado, una verdad que nos había explotado en las manos. No recuerdo cómo terminamos en mi habitación. Solo recuerdo sus dedos deslizándose por mi piel. Sus labios en mi cuello. La forma en que su risa quedó atrapada entre las sábanas cuando mi mano se deslizó por su espalda desnuda. El sabor del vino en su boca. El sonido de su respiración, entrecortada, acelerada, rendida. Nos desnudamos sin prisa, sin miedo. Porque en esa habitación no existía el mundo. Solo nosotras dos, perdiéndonos la una en la otra. Cuando desperté, la luz del amanecer entraba por las cortinas. El calor de su cuerpo aún estaba en las sábanas. Pero ella no estaba. Me incorporé, con el corazón acelerado. Y entonces la vi, de pie junto a la ventana, envuelta solo en la sábana. Su espalda desnuda se veía perfecta contra la luz del sol. Pero su expresión no era la de alguien feliz. No era la de alguien que no se arrepentía. Era la de alguien que sabía que había cruzado una línea sin retorno. Cuando se giró para mirarme, sus ojos estaban llenos de algo que no supe descifrar. Y en ese momento, entendí lo que habíamos hecho. Entendí que ya nada volvería a ser igual. La luz del amanecer cubría la habitación con un resplandor dorado. Valeria estaba de pie junto a la ventana, envuelta en la sábana, con la mirada perdida en la ciudad. Yo la observaba desde la cama, sintiendo el peso de la noche anterior aún atrapado en mi piel. Sus dedos apretaban la tela blanca contra su pecho, como si intentara cubrir algo más que su desnudez. Como si intentara cubrir lo que habíamos hecho. Cuando giró la cabeza, nuestros ojos se encontraron. Su expresión era una mezcla de placer y culpa, deseo y miedo. Y en ese instante lo supe. Sabía que, aunque mi cuerpo aún ardía por ella, aunque mis labios aún sentían su sabor, esto no podía continuar. El sonido de un teléfono vibrando rompió el silencio. Mi pecho se encogió al ver el nombre en la pantalla. Alejandro. Era como si su voz me llamara desde otro mundo. Un mundo que, apenas unas horas antes, aún me pertenecía. Mi mano tembló cuando tomé el móvil y deslicé el dedo por la pantalla. Hola. Buenos días, mi amor, su voz sonó tranquila, ajena a todo lo que había pasado. Acabo de aterrizar. Llegaré a casa en 1 hora. Mi corazón se detuvo un segundo. 1 hora. Un nudo se formó en mi garganta. Te espero. Colgué y dejé caer el teléfono sobre la cama. Cuando levanté la vista, Valeria me observaba con el ceño fruncido. ¿Era él? Asentí. El silencio entre nosotras se volvió insoportable. Valeria bajó la mirada y se mordió el labio. Tengo que irme. Se movió con rapidez, buscando su ropa entre las sábanas. El vacío que dejó en la cama fue inmediato. Frío. Abismal. Me incorporé, sintiendo el peso del arrepentimiento clavándose en mis huesos. Valeria. Ella no se detuvo. Se puso el vestido sin mirarme y caminó hacia la puerta. Y por primera vez, sentí que la estaba perdiendo antes de haberla tenido de verdad.
Cuando Alejandro llegó, yo estaba en la cocina preparando café. Intentando actuar normal. Intentando ignorar el olor de Valeria aún en mi piel. Cuando entró por la puerta, sonrió y me abrazó. Pero yo me quedé rígida en sus brazos. ¿Estás bien?, preguntó, apartándose para mirarme a los ojos. No. No estaba bien. Pero asentí. Él no sospechó nada. Me besó en la frente y se fue a la habitación a deshacer su maleta. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la peor parte no era la culpa. La peor parte era saber que quería volver a verla. Los días pasaron con lentitud. Cada vez que miraba mi teléfono, esperaba ver un mensaje de ella. Cada vez que pasaba por su estudio en Malasaña, me preguntaba si estaría allí. Pero no nos hablamos. Hasta que una noche, mientras cenaba con Alejandro, mi móvil vibró. Un mensaje. De ella. Estoy abajo. Sal. Mi pulso se aceleró. Me levanté de la mesa con una excusa absurda y salí del apartamento. La vi al otro lado de la calle, apoyada contra un coche, fumando un cigarrillo con el mismo aire despreocupado de siempre. Pero cuando me acerqué, noté la tormenta en sus ojos. ¿Qué haces aquí?, susurré. Valeria dejó caer el cigarrillo al suelo y lo aplastó con la punta de su bota. No lo sé. Nos miramos en la penumbra. Las farolas iluminaban su rostro, destacando la tensión en su mandíbula. La forma en que sus labios se entreabrían con palabras que no decía. Y entonces lo supe. Esto no había terminado. Nunca había terminado. No importaba cuánto lo intentáramos. No importaba lo que estuviera en juego. Siempre nos encontraríamos de nuevo. Valeria se acercó, apenas un paso, su perfume envolviéndome. Dime que me vaya. Mi boca se abrió, pero no salieron palabras. No podía decirlo. Porque no quería que se fuera. Porque la quería. Porque, aunque todo esto estaba mal, nunca había sentido algo tan real. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.